Eh, pueden hacer para el día de mañana, preparar una clase, ojo, una clase, pero ahora sí bien hecha, como que estuvieran dando una clase, sobre el uso y el manejo de cifras significativas en Excel, específicamente en Excel. Entonces, las personas que deseen hacerlo, obviamente como ya nosotros tenemos el día de mañana clases, y no sé a qué hora tenemos, pero tendrán que prepararlo para mañana, pero vuelvo a insistir, esta es una tarea voluntaria, ¿no? Mañana tenemos a las 12, que creo que sí lo podrían hacer. Entonces, por si acaso les dejo esa inquietud. Bien, mis chicos, ustedes hicieron un trabajo, un resumen sobre lo que es la teoría de errores, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue con eso? ¿Estuvo claro el tema? ¿No estuvo claro? Ha estado clarito. Sí, sí, estaba Buenas claro. noches, dije. Veamos, entonces, una sola persona de varias que están aquí, veamos entonces si solo esa persona hizo o no hizo la tarea. Vamos a preguntar varias cosas. A ver, mis chicos. ¿Qué es un error de cero? Y como no quieren animarse a participar voluntariamente, Brian, ¿qué es un error de cero mejor? Brian Jaramillo. Bueno, un error de cero parece que en la consulta leí que era un error como que limitante, algo parecido. Nada, ni ha leído. Camila García, ¿qué es un error de cero? El error de cero es la que, o sea, es cuando afecta con exactitud en cada error. No, Jean-Pierre, ¿qué es un error de cero, mijo? Si no mal recuerdo, un error de cero era cuando el valor, el resultado nos daba un número exacto. No. Angelo, ¿qué es un error de cero? Es un error causado por el aparato que usamos para medir y como este no está calibrado, entonces nos da un error, nos da un, ¿cómo puedo Mide un decir? error, ¿verdad? Sí, Exacto, eso es el concepto correcto, ¿no? Un error de cero es el que se genera en instrumentos de medición, pero que se genera sin tener ningún dispositivo, ningún elemento que esté sobre este haciendo peso. Entonces, sin ningún peso marca un valor. Y al marcar ese valor se conoce como error de cero. ¿Sí, mis chicos? Vamos a ver. Mientras más callados estén, más les voy a atormentar, porque ya saben que me encanta que participen en clases. Ya se me fue el nombre, déjenme ver. A ver. Si nosotros en una consulta ustedes leen de todo, ¿no? Ustedes leen absolutamente de todo. Y deben haber visto ciertos
ciertos tipos de errores que normalmente en el montón de material que en internet aparece. ¿Qué tipos de errores nomás pudieron distinguir Carmen Loja? El error de redondeo, el de truncamiento, esos dos me acuerdo. Ya. ¿Qué opina Pato Cordovilla? Según yo lo que había consultado y leído es que principalmente los errores pueden ser sistemáticos por el instrumento, aleatorios debido a una causa externa o cierta información que no se ha recibido bien y por negligencia, un error que nosotros nos cometemos. Ya, gracias Pato. Laker, ¿qué opinas, mijo? Bueno, yo por lo que tengo en conocimiento, los tipos de errores sería el error relativo, porcentual, también podríamos tener de redondeo y de truncamiento. Ya. Ok, mis chicos. En este tipo de sondeo se puede distinguir que hay chicos que efectivamente sí han leído las consultas. Sí, mis chicos, entonces es importante que ustedes lean y mucho. Y esta es una forma de evaluar, ¿sí?, su participación en clase y aparte, obviamente, sí, el control del aprendizaje. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si pueden observar. Sí se ve. Ya, listo. Entonces, a ver, con esto iniciamos lo que es la teoría de errores y justamente ya ustedes vinieron anticipándose al conocimiento un poquito más. Pero antes vamos a conocer un poquito de historia nada más. Y más que de historia, conocer que efectivamente un pequeño error, ¿sí?, aunque parece pequeño, puede costar realmente millones de dólares. Sí, le voy a pedir, por favor, Charles, mijo, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura? Buenas noches, Inge. Hola, mijo. Si es que hay un sonido raro, me disculpa. Ya, unidad 1, teoría de errores. El 4 de junio de 1996, el cohete no tripulado Ariane 5, lanzado por la Agencia Espacial Europea, explotó 40 segundos después de despegar. Después de una década de desarrollo con una inversión de $7.000 millones, el cohete hacía su primer viaje al espacio. El cohete y su carga estaban valuados en $500 millones. Un comité investigó las causas de explosión y en 2 semanas emitió un reporte. La causa de la falla fue un error de software en el sistema de referencia inercial, específicamente en el número de punto flotante de 64 bits relativo a la velocidad horizontal del cohete con respecto a la plataforma. Fue convertido a un entero con un signo de 16 bits. El número entero resultó mayor que 32.768, el entero con el signo más grande que puede almacenarse en una palabra de 16 bits, fallando por ello la conversión. Gracias, mijo. A ver, si ustedes se fijan en la lectura que hizo Charles, primero, ¿cuánto tiempo tomó desarrollar esta investigación del cohete no tripulado Ariane? ¿Cuánto tiempo tomó, chicos? Una década. Una década de desarrollo, ¿verdad? Inversión de $7 millones, ¿sí?, en desarrollo de inversión, ¿no? Y el momento en que ya fue despegado con todo y su carga, imagínense, son $500 millones. Es una inversión altísima. ¿Y por qué falló? Falló, miren, si ustedes se fijan, es por una conversión de bits. Nosotros cuando transmitimos información, chicos, a través de las computadoras, a través de las pantallas digitales, a través de los celulares, ¿sí?, estamos transmitiendo bits, estamos transmitiendo pulsos eléctricos.
Entonces, todo este tipo de tecnologías es tecnología obviamente electrónica, digital, y un mal cálculo, porque si ustedes se fijan es un mal cálculo en la conversión de bits, en la conversión de datos, llevó a lo que fue la destrucción de este cohete no tripulado, afortunadamente. Pero imagínense, apenas 40 segundos después de despegar, esto explotó. Entonces, ¿qué quiere decir, mis chicos? Que no hay que dar menor importancia a pequeños detalles, como por ejemplo, un signo nomás es que solo me equivoqué en el signo. O hay una pequeña variación, es un pequeño error. Ese tipo de cosas ya en el ámbito profesional no se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque puede llevarnos a consecuencias como las que ustedes pueden ver aquí en la historia que acaba de leer Charles. Entonces, con esa introducción, ahí sí tomamos en consideración lo siguiente. Y tenemos lo que son las aproximaciones. Cuando nosotros hablamos de aproximaciones, sí, se generan errores numéricos. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque estamos tratando de representar operaciones y cantidades matemáticas. Una simbología que se utiliza para representar o decir que algo es aproximado, ¿sí? Es utilizar esta simbología que ustedes tienen aquí. Sí, esta simbología de aquí. Con eso se lee aproximadamente o se dice una aproximación de tal valor. ¿Sí? Entonces, este tipo de simbologías sí, nos ayuda a leer cuando veamos esas simbologías. Pero nosotros tenemos dos técnicas de aproximaciones. La una técnica es el truncamiento y la otra técnica es el redondeo. Como bien por ahí lo mencionó un compañero. Ojo, estas son técnicas, pero de aproximación. Entonces, vamos a hacer, voy a compartir la pantalla, no me avisan por favor si se puede observar mi pantalla de Excel. Ojo, Excel se asume que ya es, que ustedes saben utilizar Excel. Si no, pues por favor, practíquenlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aproximaciones, ¿sí? Quiere decir que sí. Por ejemplo, yo tengo una cantidad como la que observan en pantalla. No sé si se ve, es el tamaño adecuado de la pantalla. ¿Pueden observar todos? ¿Le podría ser un poquito más grande, Inge? Sí, claro, por eso les preguntaba. Ya, ahí. Sí. Listo, entonces, esta es la cantidad que yo tengo, ¿sí? Y por ejemplo, si les digo, trunquen este valor con 2 decimales, ¿sí? Estoy pidiendo que aproximen este valor, pero solamente tomando en consideración 2 decimales. Por lo tanto, al momento de truncar, significa cortar, ¿sí? Cortar los decimales. Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. Yo me muevo aquí, ¿sí? Y como me dice, trunque con 2 decimales, ¿qué hago? Simplemente me ubico, cuento los decimales y me ubico aquí. Pero, ¿qué sucede? Como me dice trunque, simplemente corto, ¿sí? Y me quedo solo con las cantidades necesarias. Y todo lo que venga después o a la derecha de los decimales, no tomo en consideración. Es decir, que me va a quedar como el valor truncado, me va a quedar, chicos, como 125.52. ¿Por qué? Porque corté y todo lo que estaba a la derecha de esos 2 decimales ya no lo considero. ¿Por qué? Porque estoy truncando. Ahora, si les digo, eso sería truncar, ¿verdad? Pero si les digo redondee, ¿sí? Con 2 decimales igual. Allí sí tenemos que considerar el valor que está a la derecha del último decimal considerado. Es decir,
El último decimal considerado sería ¿cuál? Si digo igual con 2 decimales. Sería 125,52, ¿verdad? Pero después del 2 hay algo a la derecha. ¿Qué valor es de la derecha? El 5. El 5. ¿Qué significa eso, chicos? Se le va a redondear a 3. Aumenta un Le número. redondea al 3. Exacto. Que el último dígito, es decir, este 2, perdón, este valor de 2, ¿sí? Tiene que aproximarse al inmediato superior. Por lo tanto, aquí quedaría de esta forma. Sí, mis chicos, entonces truncar es cortar, según los números de decimales que me indique, y redondear, en cambio, es aproximar al inmediato superior, obviamente considerando qué cosa, los dígitos que vienen a la derecha del decimal considerado. Ahora, aquí hay que tomar algo en cuenta. Déjenme ver si tengo abierto la pantalla de Aidro. Aquí vamos a tomar algo en cuenta, mis chicos. Y es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, mis chicos. Cuando nosotros tenemos a la derecha de nuestros decimales valores o dígitos de 9 a 5, significa que tenemos que aproximar al inmediato superior, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos del 4 al 1, que son valores que no permiten la aproximación, obviamente, ¿qué va a suceder con nuestros decimales? Se van a mantener, ¿no es cierto? Sí, mis chicos, entonces hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, en Excel, yo lo hice manualmente, ¿no? Lo hice visualmente, observé la cantidad y lo hice de forma manual. Pero como estamos trabajando en Excel, lo vamos a hacer, obviamente, tiene que ser de forma automatizada, es decir, utilizando funciones. Y una de las funciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, en Excel para truncar, es justamente la función truncar, valga la redundancia, cuyos parámetros son 2. El primer parámetro me pide el número que yo quiero truncar, que sería esta celda de aquí. Luego me pide el número de decimales que debo considerar para truncar, que en este caso, ¿cuántos decimales eran que yo estaba considerando? 2. Entonces cerramos paréntesis y damos enter. Y si usted se fija, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el cálculo manual, pero vuelvo a insistir, esto es porque yo observo y digito mis valores. En cambio, esto es a través de funciones de Excel. Y para redondear, tenemos la función redondear mismo. Hay varias, pero vamos a utilizar la función redondear, ¿sí? Que igual tiene los dos parámetros. El uno es el número que yo quiero redondear, pero aquí indico los decimales, ¿sí? Indico que se considere 2 decimales. Por lo tanto, ¿sí? Doy enter y si ustedes se fijan, exactamente los mismos valores que yo coloqué de forma manual. Pero siempre que trabajemos en Excel, mis chicos, vamos a trabajar con funciones, con fórmulas, pero nada de valores calculados de forma manual. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. No, para esto es bastante sencillo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué sucede, mis chicos? ¿Sí? ¿Qué sucede con algo que ustedes siempre deben considerar? Y ahí justamente ingresamos a lo que son los márgenes de errores, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una ecuación como la que les voy a mostrar en pantalla? ¿Sí? Tenemos esta ecuación de aquí, mis chicos. Esta de aquí. Tenemos 3x al cuadrado menos 6 igual a 0. Para encontrar el valor de x, ¿qué hacemos? Despejamos, ¿verdad? Tal como se muestra aquí. Simplemente despejamos y se muestra que el valor de x
es más menos la raíz de 2, pero vamos a considerar el valor positivo. ¿Cómo sabemos que el valor de raíz de 2 es la respuesta correcta? ¿Cómo sabemos? Sustituyendo. Reemplazamos de la función, reemplazando la función. Porque sustituimos, ¿verdad? Sí. Sustituimos y comprobamos si ese valor de X satisface la ecuación. Ahora, por favor, sustituyan el valor de la raíz de 2, ¿sí?, en la ecuación y ustedes se van a dar cuenta de que como tengo raíz de 2, al reemplazar en la ecuación, esa raíz se va a eliminar, como ustedes se pueden fijar, y les va a quedar 3 por 2, y les va a quedar, ¿qué cosa? Exactamente, les va a quedar un valor de 6 igual a 6, ¿verdad? ¿Satisface o no satisface la ecuación ese valor de raíz de 2? Satisface. Sí. Sí, satisface, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede ahora, mis chicos? ¿Y hay algún margen de error? No hay un margen de error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque satisface la ecuación, ¿sí? Encontramos el valor de 6 que necesitábamos para igualar la ecuación. ¿Pero qué sucede, mis chicos, si ahora trabajamos con este valor de aquí, con el valor fraccionario que se le conoce? Si ustedes sacan en su calculadora, ¿cuánto vale la raíz de 2? ¿Cuánto vale la raíz de 2 según su calculadora? No, 1.4. 56.2. ¿Cuántos decimales mejor? ¿Con cuántos decimales les dio? ¿Cuánto? Con 9. 9 más o menos. Ya. Miremos aquí, por ejemplo, la raíz de 2, ¿sí? Si ustedes se fijan, estoy en una calculadora web online, pero es la científica. Y ojo con este comando que utiliza aquí, ¿no? SQRT. Este es un comando, mis chicos, que saca la raíz cuadrada. Pero este comando se utiliza muchas veces en ciertas versiones de Excel, que en las antiguas normalmente. Se utiliza, mis chicos, en MATLAB, en Python, en Octave. Se utiliza ese tipo de comandos, se utiliza para sacar la raíz cuadrada en programación, ¿sí? Entonces, por si acaso, ese SQRT significa sacar la raíz cuadrada. Y veamos. Ustedes me dijeron que les dio con 9 decimales, ¿verdad? Sí. Sí. Y miren aquí cuántos me da. Alrededor de 15 decimales. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Ahora vamos a tomar este valor de aquí. Lo voy a llevar a Excel para hacerlo más rápido. Aquí voy a escribir también. A ver, aquí lo voy a poner. Déjenme ver si se copió como debe de ser o no. No creo que no. Vamos a ver qué sucede si yo saco la raíz desde Excel. Y miren lo que sucede. La raíz de 2. Y este valor me parece el que les dio a ustedes. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, mis chicos, mientras más decimales tengamos, obviamente el reemplazo o la comprobación de este valor va a ser más exacto, más cercano al real. Pero comprobemos, por favor, reemplazando en la ecuación de 3x al cuadrado que les había dicho. ¿Cuánto era? Menos 6 era, ¿no? Igual a 0. Comprueben reemplazando este valor aquí, ¿sí? Y vean si les da efectivamente una igualdad de 6 igual a 6 o de 0 igual a 0, pero tiene que satisfacer la ecuación igual que el raíz de 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una comprobación, ¿sí? Con el siguiente valor. No le van a poner ese directamente, sino le van a poner con
1.4142. ¿Por qué? Porque decidí que voy a truncarle con 4 decimales. ¿Sí? Entonces veamos cuánto les da, mis chicos, al sustituir en la ecuación. Veamos si satisface o no satisface la ecuación. ¿Cuánto les da? 5.9. 5 puntos. 9. 2 nueves. 3, 9. Ya, listo. Pero no es exactamente 6, ¿no? No. Ya. Yo necesitaría un 6 para que se dé la igualdad, ¿verdad? Necesito un 6. Veamos qué sucede ahora con el siguiente valor. Le voy a truncar, ¿sí? Con 7 decimales. ¿Sí? Prueben, por favor, cuánto les da con esta cifra de aquí. Y luego van a probar con esta cifra de acá. ¿Cuánto les da, mis chicos? Con la cifra número 9. A ver, chicos, las chicas que están hablando, no les entiendo mucho porque o están muy cercanas al micrófono o algo sucede, pero no les entiendo muy bien. Por favor, si pueden, no sé si mejorar su ubicación con el micrófono, por favor. A ver, me ayudan con los... No te escuché, mija. Sale 5, con 6 nueves. 6 nueves, ya, listo. Ya, y en la siguiente... Sale 5.59. ¿Cuánto me dijeron? 5 9. Listo. Si ustedes se fijan... También me salió 5 9 y 5 2 3. 5 9. Y 5 2 3 en mi caso. ¿Al final? Sí. Debería darles todos lo mismo. A ver. Yo les había pedido... ¿Con cuál, mijo? ¿Con la última cifra? 1.414213. 13. Esto sería el cuadrado, ¿no? Esto por 3. Y te da 2. Sí. Te da 5, 2, 2. Y esos valores no los dictaron. A ver. Y comprobemos, por favor, con este valor que nos proporciona Excel. Y las calculadoras Profe. de ustedes, ¿no? Dime, mija. En el segundo caso, también faltaba agregarle 4707 al último. Ya. 47. Igual en el primero. ¿En cuál, mijo? En el primero también sería 5.39, de sería Ya. 88.49.2. 49.2. Ya, gracias, mijo. Y probemos, por favor, con el primero. ¿Cuánto les da? Con todos esos decimales que están allí, ¿no? Con el primero salió 6, exacto. Primero, 6 exacto. Ya. A ver. Entonces, ¿cuál es el valor deseado para comprobar que efectivamente ese raíz de 2
o este valor fraccionario satisface la ecuación, yo necesito un 6, ¿verdad? Para decir que se da la igualdad, ¿sí o no? Para decir que se da esta igualdad de aquí. Entonces, en el primer caso, que yo estoy utilizando todos los decimales, ¿sí? Me da un valor de 6, ¿sí? Luego, haciendo una variación o un juego de decimales, va variando. Sin embargo, si aplicamos técnicas de redondeo, podemos decir, sí, efectivamente, se redondea. Pero fijémonos en algo. Aquí, mis chicos, vamos a considerar la diferencia entre el valor que yo necesito. ¿Cuál es el valor que yo necesito? Ese valor que yo necesito es un 6, ¿verdad? Eso se conoce como un valor verdadero o un valor real. Entonces voy a hacer ¿qué cosa? Voy a definir ese valor. Okay. Pero eso depende de la calculadora, porque yo estoy haciendo en la calculadora del teléfono y en la que usted tiene en la web y salen diferentes valores. Pero estoy trabajando no con la web, sino estoy trabajando con la de Excel, mijo. ¿Sí te fijaste? Profe, a mí en la primera cantidad me sale igual, no me sale 6. A mí ¿Cómo? tampoco, profe. Por Igual. eso le digo, porque a Es mí verdad. esa primera cantidad en el teléfono me sale 6 y en la calculadora en línea sale que es diferente de 6. A ver, veamos. A ver, ¿en dónde cambia? Está con 8 nueves y al Y 8, un 7 al final. 68. Y un 7. A ver, tengo, es que aquí en la calculadora online, si se fijan, aquí manejo más decimales. Es decir, aquí en Excel y en las calculadoras que ustedes manejan, no sé si todos están manejando esa, les trabajan solamente con 2/4, con 8 decimales, si ustedes se fijan. ¿Sí? Ahora, a esto yo le debería elevar al cuadrado, ¿no es cierto?, para reemplazar. Y le debería multiplicar por 3, ¿no es cierto? Y me da un valor de 5.997986. Es decir, que no le dio exactamente. ¿Quién me dijo que le dio 6? A mí, pero eso fue por el instrumento, por eso le pregunté. Ya mejor. Pero, a ver, ojo, aquí estoy trabajando con diferentes instrumentos de medición. Si se fijan, estoy trabajando con una calculadora científica. Acá estoy trabajando con una calculadora en matrices, que es Excel. Y vamos a ver aquí cuánto me da este valor. ¿Cómo hago para reemplazar? Haría esto, ¿no? Una fórmula. Diría ¿qué cosa? Que este valor se ha elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Eso se le multiplique por 3. Y aquí efectivamente me da 6 exactos. Pero veamos la configuración de decimales. Yo le puedo poner aquí, veamos si varía. No, no varía. Aquí, ¿qué es lo que sucede con Excel? En Excel ya aplica muchas veces el redondeo. Y como ustedes se pueden fijar, en la calculadora ya me da 5.99. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Excel? Aproxima. ¿Sí, mis chicos? Pero vamos a trabajar igual que en los otros. Vamos a considerar aquí el 5. ¿Cuántos 9 tenía en la científica? 8, profe. 8. Y un 7. Entonces le vamos a poner 2 con 2. Entonces, siempre hay que considerar eso, no en Excel, por si acaso. Excel ya aproxima directamente. ¿Sí? Ahora les decía, los valores reales, ¿sí? Es el valor número 6 que yo quería conseguir. Pero al hacer el juego de la variación de decimales y reemplazar en la ecuación, me doy cuenta de que así sea por una milésima, pero hay una pequeña variación. Entonces, estas diferencias entre el valor real, que es 6, menos el valor aproximado, el valor medido o el valor experimental que se conoce, sí, miren cuánto me da. Así sea muy pequeño, pero me da un error. Y si usted se fija,
si yo arrastro esa fórmula, me da errores, ¿sí? De todo tipo, más grandes, más pequeños, pero me está dando unos sesgos, me está dando errores, márgenes de error. Es decir, que así sea muy pequeñitos, pero si yo considero todas las cifras decimales, aquí yo estoy calculando un error que se conoce, mis chicos, como el error absoluto, ¿sí? Que es la diferencia, ¿sí? Es la diferencia entre el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de el valor real, o verdadero también se le conoce, menos el valor medido, experimental o aproximado también que se le conoce. ¿Sí? Entonces aquí, mediante un cálculo de error, yo ya conozco que efectivamente hay un margen de error entre la variación de decimales. ¿Cuál es el que tiene menor error, mis chicos? Y vamos a ponerle aquí, déjenme ponerle absoluto, ¿no? ¿Cuál es la función para poner valor absoluto de cualquier operación matemática? Abs. Dime, mijo. Disculpe, compañero José Andrés Borja me acaba de escribir y dice que se le cerró el Teams y que está tratando de ingresar y le sale en espera. Ya estoy aceptándole, mijo. Ya, profe, gracias. Ya, mijo. Entonces, les decía, no se olviden, la fórmula es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el valor medido. Entonces, ¿cuál de estos 4 valores es el más pequeño, chicos? El que tiene más decimales. Ya, ¿cuál? El primero. El primero, ¿verdad? Ese es el que tiene menor error, mis chicos, es mucho más pequeño que el resto y por lo tanto, ¿qué dirían? Que este valor es el más cercano al valor real y ya vamos a ver una definición todavía que se conoce como exactitud. De estos, el primer valor sería el más exacto y preciso, ¿sí? Porque tiene menos sesgo que el resto. Entonces, no sé, mis chicos, si está claro la diferencia, y si ustedes se fijan, entre utilizar valores enteros, como fue la raíz exacta de 2, a diferencia de utilizar la misma raíz de 2, pero de forma fraccionaria. ¿Qué influye allí en esta variación? Influye, mis chicos, el valor o la cantidad de decimales que ustedes decidan utilizar o la técnica de aproximación que se utilice. Si yo trunco o redondeo, pues obviamente va a haber una variación en estos resultados. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo les pido a ustedes, sí, que les voy a dar una cantidad, una quinta cantidad, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y les pido que aproximen esta cantidad, ¿sí?, a las 10 milésimas con la técnica de truncamiento. ¿Qué harían? ¿Cómo harían? ¿Cómo harían? ¿Qué es eso de 10 milésimas? Sería con un solo decimal. ¿No sería hasta el 5 o sería el 4 decimales? Sería con 4 decimales. Veamos, unos dicen hasta el 5, otros dicen hasta el 1. Veamos entonces, ¿qué significa esto de 10 milésimas, centésimas, milésimas? Y es esto justamente de aquí, mis chicos. ¿Sí? Esto de aquí. Cuando nosotros tenemos una cantidad, cualquier cantidad, tenemos una parte entera y tenemos una parte decimal, ¿verdad? La parte entera, sí, nosotros le vamos considerando de esta forma, como unidades, decenas. ¿Qué vendrán después? Centenas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es así como vamos reconociendo,
¿sí? Las partes de una cifra, tanto con parte entera y con parte decimal. Eso con respecto a la parte entera. Pero ahora veamos con la parte decimal. ¿Qué sucede? Con la parte decimal iniciamos, mis chicos, primero con las décimas. Ustedes pueden observar con las décimas, luego con las centésimas, luego con las milésimas. ¿Y cuál vendrá después? 10 milésimas. Exacto, las 10 milésimas. Por lo tanto, si yo les dije, aproximen esta cantidad con las 10 milésimas, ¿con cuántos decimales deben considerar? Con 4. 4. Exacto. Y como les dije que trunquen, ¿cómo les quedaría? 125,78. Exacto. Entonces, aquí lo que les pedí era qué cosa? Aproximar, ¿sí?, a las 10 milésimas con la técnica de truncamiento. ¿Sí? Por lo tanto, ya ustedes me dijeron el valor, ¿no? ¿Cuánto era? 125. 78,95. ¿Sí, mis chicos? Y si les pido redondeen. 78,95 eran lo mismo. El mismo valor. Exacto. ¿Se quedaría con cuánto? Con 128,7895. ¿Por qué no varía? 125. 124. Sí, verdad es. ¿Por qué no varía, mis chicos? ¿Por qué sigue siendo la misma cantidad? Porque el 2 no Porque es hay un menor que 2. 6. Exacto, porque la cantidad que está después del último dígito seleccionado no es igual o mayor que 5, por lo tanto, no se aproxima. Pero este momento es una coincidencia, ¿no? No quiere decir que es igualito, sino que coincidió. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio más como para que esto vayan adiestrándose o acordándose de estos valores. Les doy las siguientes cantidades. Iván, por favor. A ver. Voy a poner una cantidad más. Con esas tres cantidades, ustedes van a realizar el siguiente aproximamiento. Van a aproximar tanto con truncamiento, van a truncar y van a redondear, ¿sí? Pero la primera cantidad, ¿sí?, lo van a hacer a las 100 milésimas, ¿sí? Usándoles a que se acuerden de eso. A las 100 milésimas con la primera, con la segunda le van a hacer a las milésimas y con la última van a hacer de nuevo con las 100 milésimas. ¿Cómo les queda? En la primera quedaría 0,52, 45, 80. No, 45,8. Ya, ¿con cuántos decimales consideramos allí, mija? Con 5. Con 5 decimales. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo que teníamos que hacer con truncamiento, ¿cierto? Entonces, como se dijo que toca aproximarle a las 100 milésimas, se supone que la primera es décima, centésima, milésima, 10 milésimas y 100 milésimas. Serían 5. Ya, no, mi pregunta era, ¿cómo lo hiciste en Excel? Le puse igual. Díctame, ¿qué pusiste? ¿Qué pondrían?
Truncar, ¿verdad? Ya, sí, Igual igual truncar. truncar, Ya, ahí la celda donde que está la cantidad, ya. ¿Qué celda es la que que sería corresponde? C14 en la suya. Ya. ¿Por qué les pregunto eso? Ya, Porque quiero y saber si se orientan con eso. Ya, ¿qué más? ahí es punto y coma, abre paréntesis y el número de cifras que quiere ponerle, en este caso sería 5. Cifras decimales, ojo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, estamos con eso, mis chicos, porque estoy truncando, ¿no? ¿Cómo me quedaría el redondeo, mija? Redondeo quedaría 0,52459. ¿Cero coma? 52459. ¿Cómo sacaste ese valor? ¿Al ojo o con Igual, Excel? con Excel es igual, Ya, redondear, redondear, ¿verdad? abro paréntesis, ajá. En Ya. su caso sería C15. ¿Segura? A ver, La misma, ¿no? El mismo C14, C14. ¿no? Y punto y coma y el número de decimales. Igual 5, ¿no? Ajá. Sí, de acuerdo. Gracias, Karen. Karen es la verdad. Sí, profe. Ya, amiga. ¿Alguna pregunta, chicos? Joel Heriberto. Joel Heriberto. Sí, dígame, profe. Ya, Joel Heriberto Carrasco. Ok. A ver, ¿cómo quedaría, mijo, los resultados para esta cantidad? Les pedí que calculen o que aproximen con las milésimas. ¿Y cómo quedaría el truncamiento y el redondeo de esta cantidad? Le voy dictando como hizo la compañera, paso a paso en Excel. A ver, O ya dio el resultado. no, díctame, Ya. Joel. En el primero sería truncar. ¿Ya? Y ponemos de esa función. De ahí seleccionamos la celda donde se encuentra la cifra Ya. que En queremos este truncar. caso, ¿qué celda sería, mijo? Es la C15. Ya. Y luego abrimos paréntesis y ponemos el No, número. paréntesis están abiertos, antes verán. Ay, sí. Ya. Es que a mí sí me aparece otra forma. Como nos dice milésimas, tenemos décimas, centésima, milésima, que serían entonces 3 cifras decimales. Pondríamos 3 enter y ya nos daría el resultado. Listo. Y el redondeo, muy similar, ¿no? Sí, ahí iría Sí. la función redondear. Yo puedo Y así. tomar, copiar esa fórmula. Puedo copiarla textualmente. Si fuera más larga, ¿no? Como no es muy larga, bueno, lo voy a redondear, ¿no es cierto? El número y asimismo pongo las cifras decimales. Aquí hay una coincidencia, ¿no es cierto? Porque obviamente los dígitos que vienen después de las cifras seleccionadas no aproximan. ¿Sí? Stalin Mena. Sí, sí, Mijo, presente. ¿cómo quedaría la última? La última sería, en truncar sería igual, truncar. Sería el número de celda, que sería en este caso el C16, un punto y coma, y las cifras de 100 milésimas, que serían 5. ¿Aquí va a haber coincidencia o no? Con el redondeo y con el truncamiento. Sí, Sí, porque es menor. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo quedaría el redondeo? Fácil, ¿no? Redondear, ¿no es cierto? La misma cantidad, los mismos decimales, y aquí coinciden, ¿no? Porque justamente los dígitos que vienen después no aproximan. No sé si está claro, entonces, mis chicos, haber recordado esta partecita de aquí, esos términos, que algún ratito en una lección, que después del feriado, así que vienen bien relajados, les pregunto o les pido que redondeen a ese tipo de cifras. Ya ustedes saben a qué me refiero con 100 milésimas, milésimas, unidades, decenas, centenas. Sí, y ya saben cuál es la diferencia entre truncar y redondear.
No sé si está claro, mis chicos. Sí. Sí. Entonces, para continuar, entonces aquí ya no hace falta ni siquiera volverles a leer, porque ya lo hicimos en Excel, ¿no? Pero tienen una ayuda teórica, ¿sí? El truncamiento es cortar y este no considera las cifras que vienen después, ¿no? Y este puede generar errores muy pequeños o muy grandes, sí. Como ustedes vieron, puede generar errores muy pequeñitos o pueden generar errores muy grandes, pero generan errores. Y en cambio, en la técnica de redondeo, sí se considera las cifras que vienen después y de igual forma, estos generan errores muy grandes o muy pequeños. Ya ustedes lo pudieron comprobar. Este es un ejemplo de lo que hemos hecho y ya ustedes tienen muy claro, no lo voy a repetir porque ya lo hicimos. Y miren estos simbolitos de aquí, ¿no? Cuando nosotros aproximamos, siempre ponemos estos símbolos. Aproximadamente el resultado es. ¿Sí, mis chicos? Para que ustedes tengan una lógica de esto. A ver, entonces, tenemos en pantalla estos valores. Por favor, apliquen la técnica que se les pide aquí. Y tienen 10 minutos, no, ¿qué digo? 10 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Esto no se demora. 10 minutos, mis chicos, para resolver eso. Y asimismo, al azar pregunto o le pido que me envíe su archivo, de alguna forma le pregunto. Entonces esto hacemos en Excel, ¿no, Inge? Sí, en Excel háganlo mejor. Inge, ¿podría acercarle un poquito más la pantalla, por favor? Déjame ver, mija, si me deja. No, así, sí, ya dejó. Ahí se puede ver, pero ahí. Sí, Inge, gracias. Ya. 10 minutos, entonces va corriendo. No dije 5 minutos, dije. 8:33, chicos. 8:33. Les pido que resuelvan. Ya, Inge.
Listo, mis chicos. Entonces, para nada complejo, espero. Y de todos modos, ojo, no todos considero que de pronto, no todos de pronto pueden entender a la primera. Así que ustedes tienen en sus computadores la herramienta vital para que puedan repasar, mis chicos. Entonces, si hay alguna pregunta, algo que no quede claro, no tenga vergüenza. Yo como le puse en el aula virtual, que les puse que sean sin vergüenzas, ¿verdad? Entonces, pregunten, y si no, por el chat de Teams personal, pero pregunten, no se vayan a quedar con dudas y verán que estamos utilizando también una herramienta informática, entonces por eso es que les sugiero que repasen. A ver, vamos a ver. Yo dije una pregunta. Dime, Pato. No sé por qué, pero mi Excel le redondea ni medio pongo el valor. Y no sé cómo deshabilitar esa opción. Mijo, en esta parte de aquí, ya te debe haber redondeado, ¿no es cierto? Pero aquí, mijo, te vas a la celda donde quieres modificar el cambio, puedes ponerle aquí en número, ¿sí? Y pones aquí en número, mijo, en posiciones decimales. Y ponle nomás, mijo, yo que sé, se me ocurre unas 10 cifras decimales. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, pruébale de esa manera y me avisas. Listo, entonces vamos por favor a pedirle. Vamos a pedirle a Job Tobar. Dime, mija. Lo que pasa es que en mi computadora no sé por qué no le coge en las comas y creo que debo poner el punto o algo así. En el caso debe ser el punto, mija. Ya le veo. Ajá. Esa es ya configuración de cada computadora. A veces está configuración al revés nomás. Pero si no es con coma, trabájale con el punto. Job Tobar. Sí, profe. Ya, mijo, por favor, comparta su pantalla. Profe, miremos. yo estoy recibiendo clase en mi ya teléfono. va. Todo Mi es teléfono, pretextos. pero voy a prender Todo la es cámara para que vea, profe. Todo es pretextos. El momento, ojo, Job, ya sabe usted, ¿no? Pero ya sabe, Profe, pero no tienen yo prender la pretexto cámara de para nada. que vea, profe, la pantalla de mi Ahí sí, compu. trabajen, yo les dije, ¿no? Tienen que trabajar, chicos, con herramientas para ciertas materias que necesitan trabajar con computadores. Y si va a trabajar Profe, en Excel, ahí sí. es que mi compu no tiene cámara y yo estoy trabajando en mi teléfono para poder hablar con usted y mi computadora no tiene para hablar. Pero yo le quiero prender la cámara para que vea que ya yo sí hice. A ver, Para que vea la hagamos eso, pantalla. veamos. No sé si le pueda ver, profe. Sí, mijo, sino que trata de tener tu mano fija, porque si mueves mucho no se puede observar. Ahí, profe. A ver, vamos a hacer una cosa. Ese archivo que tú tienes ahí en Excel, me lo vas a enviar al chat de Teams. Ya. Ya, listo. ¿Ahorita? A ver, sí, ahorita. Ana Lucía Guamán. Profe, lo que pasa es que ya le dije hace rato que tengo eso de... No creo, ya estamos trabajando ya casi 2 horas de clase y recién usted No, profe, lo estaba... que pasa es que no... le dije que no... Todo, pequeño detalle con el profesor que tienen mis chicos de este momento, que soy yo. Pretextos no me pongan. Pretextos así tan simples no pongan, chicos. Esos son cosas que pueden solucionar y rápido, tienen que reaccionar, pero al paso, chicos. Vamos a ver a otros dormidos. Estoy en cacería de dormidos. Cintia Maribel. Cintia Maribel. Dígame, Inge. A ver, compartamos por favor la pantalla. Inge, yo la hice a mano. Lo que pasa es que ahorita estoy sin... Lo que pasa es que ahorita estoy sin computadora
pero igual yo sí le sé manejar el Excel y le puedo ir explicando. Y le mando una foto y le explico. Gracias, Cintia. El examen les voy a pedir cada parcial presencial. Y como aquí hay computadoras, no tienen pretexto de nada, así que irán preparándose. Iván Velasco. Sí, ingeniera. Ya no le voy a decir que comparta, voy a decir qué le pasó ahora a usted. No, a mí nada, ingeniera. Ya, entonces comparta por favor su pantalla, porque todos tienen algún mal. Yo le puedo mandar el Excel, ingeniera. Lo que ¿Y pasa por es que qué mi no puede computadora es media compartir? lenta y entonces... Es que mi También computadora... vaya pretexto para compartir la pantalla, no es pretexto que sea lenta la computadora. Ya les digo, ustedes me han inspirado en pedir que vengan a dar los exámenes parciales y los principales y suspensos que ya están fijos, pero los parciales también les voy a hacer venir para que utilicen las computadoras de aquí. Jenny Marcatoma. Le comparto. Por favor, mija. A ver. Me dice que solo los organizadores y A ver, déjame moderadores. ver esa opción. A ver, allí mira, por favor, mija. Ya le veo. Ya. Ahí sí se está compartiendo. No. Ya, ahora sí, mija. Ya. Entonces así le realicé. A ver, hasta que tú inicies ya la exposición. Camila García, Daniela Orgilés, Yolanda Gualongo, Ángel Mocha, Kimberly Narváez, Karin Guano, Leiker y no sé quién más. Bueno, los que tienen levantado la mano, ¿no? Por favor, me envían esos archivitos de Excel al Teams, pero pónganle como tarea actuación en clase. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Yo también quiero ir. Profe, yo ya le envié, profe. Al Teams personal. Al Teams personal, al Teams personal. Ya, a ver, te escucho, Jenny. Ya, a ver, como nos decía que debemos operar con truncar y redondear y con milésimas, entonces consideramos las 3 decimales siguientes. Ya. Entonces, para obtener el truncar, la función sería igual truncar a la celda que es A11, punto y coma a los 3 decimales que nos pide. Entonces, Jenny, mija, Jenny, dale doble clic sobre esa celda que tienes la fórmula. Ya, ok. Ya. Escape. Entonces esto le realicé para truncar y para redondear es la misma función, redondear igual a la celda A11, punto y coma a los 3 decimales. Ya. Y para hacerlo más rápido, pues elegí esta celda para abajo para que esa función se aplique para todos los números en X. Exacto. Entonces, eso era todo, ¿no, chicos? Súper sencillo. Y verán que ya las fórmulas ya las hice yo previamente, les estoy indicando y
no tienen, son ejercicios súper sencillos, nada más, no hay nada complejo. Dime, mija. Gracias, Jenny. Le mando así con los ejercicios que estuvimos haciendo igual anteriormente. ¿No hay Solo problema? ponle en otra hoja, mija. Ah, ya dije, gracias. Otra hoja donde diga actuación en clase también, para poder distinguir, porque si no, no voy a saber qué ejercicio es el que es el válido. Sí. Entonces, Ya, mije, también le envío yo el... Pero en la parte... Lo que pasa es que yo ya le envié, pero está todos los apuntes que le tomé de la clase, pero al último está subrayado con rojo. En el archivo en Excel, tarea. en el archivo en Excel, solo a las personas que les mencioné, ¿no? Solo a las personas que les mencioné. Brian, por ahí ya, no, a ustedes no les mencioné. Entonces, solo a las personas que les mencioné nada más, chicos. Pero por favor envíen únicamente la parte de este ejercicio. No envíen toda la clase, sino sáquenle en aparte, hagan en otro archivo o en otra hoja, pero que se distinga bien lo que les estoy pidiendo. Ya, profe. Ya, a ver, para continuar. Inge, ¿yo también la envío o ya se tomaría como actuación? No, yo ya le... Jenny era, ¿no? Sí. Sí, no, ya te anoté, mija. A Ya, los que vi que levantaron la mano al inicio, pero no les estaba tomando en consideración porque me pedía a otras personas, por eso es que les pedí a ellos que envíen. Elsa Manobanda tampoco le mencioné, ojo, solo a los que mencioné. Jenny Velasco es, ¿verdad? Jenny Marcatoma. Ay, Marcatoma. Velasco no era. Ya. A ver, mis chicos. Entonces, para continuar con la clase, ¿sí? Hemos hecho esa pequeña práctica, ¿sí? Que les ayuda al dominio del Excel y obviamente también a recordar y a calcular este tipo de cosas. Déjenme ver qué pasó, que ya no sigue. Listo. A ver, entonces, aquí mis chicos, vamos a hablar sobre lo que es exactitud y precisión, que son dos términos súper importantes. ¿Sí? Y aquí conocemos lo que ya les había mencionado, ¿no? El valor verdadero o el valor real que se conoce. Pero cuando decimos que es exacto y preciso, si nosotros observamos aquí la práctica que hicimos en Excel, nosotros habíamos mencionado, y me parece que Pato fue el que comentó, ¿sí? Comentó que la primera cifra tenía un menos error, ¿sí? ¿No es cierto? Tenía el error más pequeño. El hecho de que sea mucho más cercano a mi valor real, muchísimo más cercano, vuelvo a insistir, muchísimo más cercano a mi valor real, eso quiere decir que esa cantidad es exacta, porque es bien cercano a mi valor real. Pero si, por ejemplo, nosotros hubiéramos jugado con los decimales, ¿y qué tal si al reemplazar obteníamos un valor de 5.4? Se me ocurre. Este valor de 5.4 comparado con el valor de 6 está más lejano, ¿verdad? Está mucho más lejano, entonces ahí se dice que es inexacto porque está más lejano. Pero sin embargo, nosotros podemos observar estos valores de aquí. Y si ustedes se fijan, los errores son muy pequeñitos. Todos están cerca del 6, ¿verdad? Todos están cerca del 6. Entonces, y la distancia entre el uno y el otro, entre las diferentes medidas que yo hice, ¿son pequeñas o grandes, chicos? La distancia entre el primero, entre el segundo, entre el tercero y el cuarto, ¿son más grandes o más pequeñas? Profe, no sé Dime, si sea solo a mí, pero no se me visualiza el Excel. Está en las diapositivas. No digan, yo estoy que habla y no... Déjenme ver qué pasó.
No sé si allí se puede observar. ¿Allí? Ahí ¿Ya? sí. Ya. Entonces, a ver, les decía, yo tengo, en el supuesto caso les decía que jugábamos con los decimales y reemplazábamos en la ecuación original y les daba un valor de 5.4. Y les decía, este 5.4 comparado con el valor real de 6 es mucho más distante, ¿no? Está más lejos de llegar al valor real. Entonces, ahí se dice que esta cifra es inexacta porque está más alejada de mi valor real. Ahora les decía, si nosotros nos fijamos en los 4 valores que obtuvimos, ¿sí? Todos son muy cercanos al 6, ¿sí o no? Todos están muy cerquita al 6. Sí tienen márgenes de error, pero son muy pequeñitos. Eso quiere decir que son valores exactos, porque son muy, muy pequeñitos, están muy cercanos al 6. Y además, también se puede decir que son precisos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre este valor, entre el primero y el segundo, existe una distancia súper pequeñita. La distancia entre el segundo y el tercero también es una distancia muy pequeña. Y la distancia entre el tercero y el cuarto, también la distancia es muy pequeñita. Si calculo la distancia entre el primero y el último, también voy a tener unas distancias muy pequeñas. Entonces, como todos los valores medidos, ¿sí? Que se les dice, sus distancias son muy pequeñitas. Entonces se dice en ese caso que este valor, estos valores son exactos y son precisos. Y para que me entiendan un poquito mejor, ¿sí? Vamos a ver esta gráfica de aquí. Ustedes pueden observar en la primera gráfica, tenemos el juego del tiro al blanco, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los tiros que se han ejecutado en el primer gráfico, ojo, tienen que apuntar a la crucita que está con rojo, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Exacto, inexacto, es preciso, no es preciso? Sería inexacto e impreciso. Exacto. ¿Por qué? Porque primero, toditos los tiros ejecutados están lejos de mi valor real o mi valor verdadero, que en este caso es el punto central. Y aparte de eso, cada uno, si medimos las distancias entre los diferentes tiros, ¿sí? Si yo mido la distancia entre este tiro de aquí y el tiro de acá, entre el tiro de aquí y el tiro de acá, la distancia es muy grande. Y si calculo la distancia entre este tiro y el tiro de acá, igual. Si se fijan, son distancias muy grandes. Por lo tanto, es correcto lo que acaba de decir el compañero. No es ni exacto, ni tampoco es preciso. Pero veamos esta de acá. ¿Qué sucede con esta de acá, mis chicos? Los tiros... No te escuché muy bien, mija. Es exacto. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué es exacto? Porque los tiros, si usted se fija, están muy cercanos, ¿no es cierto? Están muy cercanos al valor real o al tiro, al del centro. ¿Sí se fijaron? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la figura B es una representación de una figura exacta. Ojo, exacta. ¿Pero es precisa o no? No. No, no es precisa. Es exacta, sí, porque los tiros están muy cercanos al punto, al valor verdadero, pero las distancias entre uno y otro disparo, sí, son muy diferentes. Y cada una es, si medimos, unas más grandes que otras. Por lo tanto, esta figura es una demostración de una exactitud. ¿Qué pasa con la C? ¿Qué dirían con la C? Precisión, pero no exactitud. Tiene buena precisión. Exacto. Precisión. Tiene precisión porque las distancias son súper pequeñitas, ¿no es cierto? Eso está muy bien. ¿Pero es exacto? No. No, para nada, No. ¿verdad? Entonces se dice que es inexacto, ¿verdad?
Y ahora veamos la figura D. ¿Qué dirían de la figura D? Que sería exacto y preciso. Exacto. Es exacto y es preciso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los disparos están cerquita del punto verdadero y además todos los disparos entre el uno y el otro tienen unas distancias muy pequeñitas, prácticamente son nulas entre el uno y el otro. Por lo tanto, el gráfico D es exactamente lo que ustedes mencionan. Es exacto y es preciso. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. El hecho de que sea preciso no quiere decir que vaya a ser exacto. ¿Está claro, mis chicos? Pero sí se puede decir, mis chicos, que si es exacto, también puede ser preciso. Sí, mis chicos, pero al revés, muy pocas veces. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, ahora, con eso pasamos a los tipos de errores. Y justamente ya vimos un tipo de error. ¿Qué error vimos? El error absoluto. ¿Sí? Y el error absoluto es aquel que se genera, obviamente, de las aproximaciones matemáticas. Y el error absoluto o verdadero también que se le conoce es igual a lo que ya les mencioné en Excel, ¿no? Es el valor absoluto de la diferencia del valor verdadero menos el valor aproximado. Y se denota con una letra E mayúscula. En las bibliografías ustedes deben haber encontrado una variedad de simbologías y por eso yo la he estandarizado con esta de aquí, ¿no? Con E mayúscula para el error absoluto. Y el error relativo, mis chicos, ¿a qué es igual? Es simplemente el cociente entre el error absoluto, si usted se fija, ¿sí? Y dividido para el valor verdadero, ¿sí? Entonces, luego de que calculemos el error relativo, que es muy sencillo y se denota con la letra E mayúscula sub R, vamos a calcular el error relativo porcentual. ¿Y de dónde sale eso? Simplemente de que ya tenemos calculado el error relativo. A ese error relativo, ¿qué vamos a hacer? A multiplicarle por 100 y expresarlo, obviamente, en porcentajes. Y esto se denota con la letra E sub T. ¿Sí, mis chicos? Entonces nos vamos a Excel nuevamente. Y en esta tablita de aquí, ¿sí? Vamos a calcular los errores, ¿sí? Pero ojo, vamos a calcular, vamos a trabajar con estos tres últimos valores, si les parece, y ustedes pueden hacer sobre la tabla que les puse como tarea en clase y lo pueden ir complementando. Yo tengo aquí dos técnicas, ¿no? La de truncamiento y la de redondear. Por lo tanto, voy a calcular el error absoluto para la técnica de truncamiento. Y vamos a calcular el error absoluto para la técnica de redondear. Pero también vamos a calcular el error relativo para la técnica de truncamiento, que le voy a poner así para que lo escribamos más de. Y le vamos a poner el error relativo para la técnica de redondear. ¿Y qué error nos faltaría? El error porcentual, ¿verdad? Que sería el ET. De la técnica de truncar y el ET de la técnica de redondear. ¿Sí? Ahora, se van a ir fijando cómo es que voy haciendo esto. Entonces, el error absoluto, ¿cómo calculaba el error absoluto, mis chicos? Valor verdadero menos valor aproximado. ¿Cuál es mi valor verdadero? Estos de aquí, ¿no? Este es mi valor verdadero, el que me dan como propuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
Tenemos igual, ¿no es cierto? ¿Qué más dijimos? Abs, porque la fórmula para el error absoluto es el valor absoluto y esta función abs me calcula el valor absoluto. ¿De qué cosa? De la diferencia entre el valor verdadero menos el valor calculado o el valor experimental. Y como estoy trabajando con la técnica de truncar, sería este, ¿verdad? Entonces cierro el paréntesis y ponemos enter. No importa, déjele como le salga, déjele nomás. Con eso, mis chicos, yo ya puedo, la misma fórmula se va a aplicar para los valores siguientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente doble clic o arrastra y ya tenemos calculado el error absoluto para las dos técnicas, ¿no? ¿Y que podría repetir esa última parte? ¿De cómo hacer para todos? Así. Lo ultimito. Entonces, les decía, escriben la fórmula y una de las opciones que ustedes tienen para que la fórmula se copie en las celdas que vienen debajo, simplemente, mi hijo, te pones en la esquina inferior derecha, se cambia el cursor a un signo más, no sé si se ve en la pantalla, y das doble clic. Y la fórmula se replica en las celdas de abajo. Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, lo mismo hacemos, ¿para qué cosa, chicos? Para la técnica de redondear, ¿no es cierto? La función absoluto, porque me dice es el valor absoluto, del valor verdadero que viene a ser el mismo, menos el valor experimental, pero que en este caso es de la técnica de redondeo. Cerramos y tenemos eso de allí. Sí, luego vamos a hacer comparativas. Entonces tenemos esto. Y duplicamos. ¿Sí? Entonces, hasta allí, mis chicos, tenemos lo que es el error absoluto. Sí, y le vamos a hacer una tablita en esta parte para que se vea mejor presentado. Siempre vamos a tener cuidado de eso. Sí, vamos a ponerle, simplemente vamos a marcar los bordes nada más. Sí, y si queremos le vamos a dar un tanto de color para distinguir los errores absolutos. Y ahora veamos el error relativo. ¿A qué decía que era igual en la fórmula para calcular el error relativo, chicos? Sería el error absoluto sobre el valor verdadero. Exacto. El cociente entre el error absoluto dividido para el valor verdadero. En este caso, para mi columna de truncar, ¿no es cierto? Yo ya tengo calculado mi error absoluto, que es esta celda de aquí, ¿no es cierto? Y eso dividido para el valor verdadero. Y el valor verdadero lo tengo acá, ¿no? Que sería esta de aquí. ¿Sí, mis chicos? Y simplemente, si nos damos cuenta, sería la misma expresión, ¿no? La misma fórmula para las de abajo. Entonces, simplemente replicamos para el resto. Y ya hemos calculado el error relativo. Vuelvo a repetir. El error relativo es igual a ¿qué cosa? Al error absoluto, que en este caso voy a trabajar con la técnica de redondeo, dividido para el valor real o verdadero y listo. Aplicamos esto para que se calcule automáticamente para las celdas de abajo. ¿Y LT? ¿Qué significaba LT? Error porcentual. Exacto, el error porcentual. Entonces, ¿qué decía? ¿A qué era igual el error porcentual, chicos? El error absoluto, el error absoluto sobre el valor verdadero por 100. A ver, vuélveme a repetir, mijo. Error verdadero sobre valor verdadero por 100. ¿Seguros? El error porcentual
prácticamente era, mis chicos, el error relativo multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, mis chicos, yo aquí en la columna de truncar ya tengo mi error relativo, ¿no es cierto? Tomo mi error relativo y lo multiplico por 100. Y aquí hay obviamente formas de ponerle en porcentajes, ¿no? Entonces, miren, aquí esto está en porcentajes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos o hagamos el análisis de resultados, tenemos que obviamente hablar de porcentajes. Y lo único que hacemos es simplemente replicar la fórmula. Y lo mismo hacemos para la técnica de redondeo, no se olvide. El error porcentual es obtener obviamente el error relativo y simplemente multiplicarlo por 100. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, analicemos solo la columna de los errores porcentuales. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, esos errores porcentuales son realmente pequeños, ¿sí o no? ¿O son grandes? ¿Qué opinan ustedes? Son pequeños. Son súper pequeñitos. Súper pequeñitos. ¿Eso qué quiere decir, mis chicos? Que el sesgo o el error que existe en relación al valor verdadero, ¿sí? Entre estas dos técnicas de truncar y redondear, es muy pequeño. ¿Qué podríamos decir con esos errores así muy pequeños? Que estas dos técnicas son exactas, son precisas, son las dos cosas, es una sola. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes con esos errores así tan pequeñitos? Que son precisos. Que son exactos y precisos. Bueno, no tan exactos, sino más bien precisos. Son más precisos, ¿verdad? Precisos. Exacto. Sí, sí, mis chicos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen la lectura de esto? Sí, por ejemplo, dicen que la técnica de truncar para el primer valor que tenemos allí, ¿sí? Para el primer valor verdadero de 0.5245, el error porcentual que se presenta con la técnica de truncamiento es de aproximadamente 0%, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ojo que dije aproximadamente 0%. Si usted no dice aproximadamente, ¿sí? Ahí sí le va a tocar es poner, por ejemplo, de 0.001%. Pero si usted le dice aproximadamente 0%, es porque efectivamente es la realidad, ¿no? ¿Sí, mis chicos? Entonces, es así como ustedes hacen la lectura en cambio de este error y expresan de esa manera. Por ejemplo, en el caso de las técnicas de redondeo, ¿sí? Para la segunda cantidad, para el segundo valor de 12.025. ¿Sí? ¿Qué diríamos de la técnica de redondeo? Hablando con errores porcentuales. Diríamos que esta técnica presenta un error aproximado, ¿sí? De 0%. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, es así como hacen la lectura y para eso es que nos sirve a nosotros las interpretaciones de los errores, que es mucho más sencillo que leer estos errores absolutos y relativos, porque en porcentajes es mucho más fácil la interpretación de resultados y la descripción de nuestros fenómenos en estudio. Entonces, no sé si está claro, mis chicos, los tres tipos de error que acabamos de ver, cómo calcularlos. Manualmente es fácil porque ustedes se fijan, son fórmulas sencillas y en Excel también es sencillo, no es para nada complejo. Así que no sé si tienen alguna inquietud, chicos, alguna pregunta. Y para terminar, mis chicos, mencionarles que en las aplicaciones de redondeo, se me fue.
En las reglas de redondeo, hay una en la cual nos dice que si al lado de un 5 está un 0, donde esta no se redondea. Híjole, no te escuché muy bien, mijo. O sea, en las reglas de redondeo, creo, no sé si Ajá. estoy... Hay una que dice que si al lado de un 5 está un 0, esta de aquí no se redondea. Al lado de un 5 está un 0. No, no se redondea, mijo. Ay, Inge, gracias, era nomás mi duda. Entonces, mis chicos, para aclarar, bueno, aquí ahí tienen un glosario, ¿sí? Pero aclarar justamente la pregunta que les hice de entrada, ¿no? Aquí se ve un dispositivo que se conoce como el multímetro, y si ustedes se fijan, este multímetro no tiene ningún cable. Si se fijan, no está conectado absolutamente a nada, pero sin embargo está marcando un valor. Eso es lo que justamente, si no estoy mal, Pato, ¿quién fue? Ángelo fue. Ángelo Encalada fue el que dio el concepto de error de cero. Y es esto justamente, ¿no? Que un dispositivo de medición, cualquiera que sea este, ¿sí? Marca un valor sin estar conectado o sin tener un peso encima. Eso se le conoce, mis chicos, como un error de cero. Por lo tanto, estos instrumentos están mal calibrados, técnicamente, así como se lo dice. Entonces, eso quiere decir que el dispositivo tiene un defecto, que puede ser de fábrica, o puede ser que tiene una alteración intensivamente, es decir, que alguien metió mano y dañó la calibración de estos dispositivos. Por lo tanto, el momento en que uno verifica que existe este error de cero, el momento de leer las mediciones, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya me está midiendo este valor y aparte de eso, cuando ya conecto, mide un voltaje de 100 voltios, yo debería tomar en cuenta y qué debería hacer con esos 100 voltios que detectó. Restarle el valor del Exacto. error. Restarle el valor del error de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afectaría, y como ustedes se dan cuenta, eso generaría errores mucho más grandes o muy pequeños, no se sabe, pero lo que va a hacer es que tomemos medidas posiblemente muy sesgadas, con errores inexactas. Entonces, por eso es bueno que ustedes conozcan, mis chicos, estos términos de el error de cero. ¿Sí? Listo, mis chicos. Entonces, con eso nos quedamos hasta ahí y mañana nos vemos para continuar con la clase y mañana sí enviarles una tarea para que no se aburra en el feriado. Inge, el archivo de Excel tal vez lo va a subir a la plataforma. Sí, mijo, pero mañana le subo mejor, completo. Ya, Inge. Gracias. ¿Por qué no? ¿Le podría molestar con algo? Es que tengo un problema con el Excel, no sé si me podría ayudar. Claro. Listo, chicos. Los que deseen salir, pueden salir ya. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.